Asesoría jurídica. Derechos. Deberes. Mecanismos de participación. El consultorio llega a su casa en Enroque Jurídico. Bienvenidos nuevamente a su programa de Derecho Enroque Jurídico. Hoy nos encontramos en compañía de nuestros colegas y amigos Santiago Bedoya y Eduardo Gómez y su servidor Carlos Felipe Restrepo Peña. Hoy daremos continuidad al programa anterior donde veníamos tratando lo concerniente a la legislación laboral. La idea es de que hoy abordemos unos temas trascendentes en este acápite sobre lo que son las modalidades de contrato y lo conocido como periodo de prueba. Para lo cual, pues, pensaría que inicialmente deberíamos darle una lectura somera a lo que es un contrato fijo como modalidad de los contratos como tal. Eduardo. Bueno, antes de adentrarnos en las definiciones, es importante recordarle a las personas que nos están viendo que el contrato laboral es un acuerdo de voluntades entre un empleado y un empleador, donde el uno se compromete a prestarle un servicio laboral al empleado y el empleado se compromete, entre otras cosas, a remunerar ese trabajo, ¿cierto? ¿Qué dice entonces el artículo 46 con respecto al contrato a término fijo? Dice: el contrato a término fijo debe constar siempre por escrito, es muy importante, y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. Es decir, el contrato de término fijo, como se desprende de la lectura, nunca podrá ser superior a 3 años. Nunca se puede pactar un contrato a término fijo a 4, 5, 6 años o 3 años y 2 meses, porque entonces ya cambiaría la naturaleza de ese contrato y pasaría a ser un contrato a término indefinido. Además de eso, como nos dice la lectura de este artículo, puede ser renovado cuantas veces se quiera. ¿Sí? Está bien que la limitación se pone a 3 años, pero si cumplidos los 3 años, entre las partes deciden renovarlo por otros 3, no hay ningún inconveniente. Listo. Además de eso, como acabamos de leerlo, para que ese contrato termine, debe ser notificado 30 días antes de la terminación de ese contrato, so pena de que se renove y por lo tanto, si el empleador o el empleado quiere darle la terminación a ese contrato, entonces tendrá que pagar la indemnización debida, que será el tiempo que falte para la terminación de este. Claro que sí, realmente esto es una condición importante, tener en cuenta que vamos a encontrar diferencias muy marcadas en lo que es el contrato a término fijo. Como bien lo estipulabas en la lectura del artículo, el contrato a término fijo es especial porque tiene que constar por escrito. Recordamos a nuestra audiencia, como en programas pasados, se abordaron las temáticas de las formas de contratos y cómo el contrato puede ser verbal o puede ser escrito. Entendemos entonces que la única modalidad de contrato, que es el tema que nos aborda hoy, que debe ser por escrito y así está pactada y no se entiende de ninguna otra manera, es el contrato a término fijo. Ahora bien, hay que hacer una salvedad referente al término de aviso de terminación del contrato. Como lo estipuló Eduardo ahorita en la lectura del artículo, pudimos observar que el contrato a término fijo se divide en 2. Uno que es inferior a 1 año y uno que es superior a 1 año, pero inferior a 3 años, que es el término máximo. Cuando es inferior a 1 año, las prórrogas no podrán ser superiores, qué pena, no pueden ser superiores al tiempo inicialmente pactado, podrán ser inferiores. Y a la cuarta prórroga entendemos que será a partir de 1 año. ¿Esto por qué? Porque el uso que se le va a empezar a dar a este contrato quiere decir que el empleador lo va a necesitar de ese trabajador y por tanto, pues qué mejor que una estabilidad laboral al menos definida en periodo de tiempo.
pero puede ser inferior a 30 días o de 30 días ese contrato a término fijo, porque la ley nada dice al respecto, no lo prohíbe y por tanto yo puedo contratar a una persona para que me trabaje 15 días. La claridad que hay que hacer en este punto es, no es necesario avisar con los 30 días, porque se entiende que desde que empieza esa relación laboral a un término de 30 días o inferior, ya se está notificado de esa terminación. Sí, Santiago. Entonces, es importante para los televidentes dar unas claridades para que empiecen a tener un orden coherente y lógico entonces de lo que es un contrato a término fijo, es decir, cuáles son las características que va a regir esta relación contractual. Uno, de que el pacto es por escrito. Dos, de que cuando se firma un contrato inferior a un año, la primera firma de ese contrato se llama etapa inicial y que puede sufrir 3 prórrogas adicionales después de la celebración de esa primera etapa, siempre y cuando no superen el año. Como lo dijo Santiago, una vez superen el año, pues las prórrogas serán anuales y así sucesivamente, indefinidamente, como se desprendía de la lectura que daba Edward, hasta por el tiempo que las partes lo requieran. Indudablemente, las prórrogas podrán ser inferiores o iguales, pero en ningún momento superiores al contrato inicial. Y cumpliendo estas características podemos decir que estamos frente a una relación laboral que está regulada por un contrato a término fijo. Hay algo que gustaría mucho resaltarle al público que nos está viendo y es muy importante lo que estás diciendo, Carlos. De pronto algunos de nuestros televidentes, de pronto algunas de las personas que nos ven en sus casas, creen que tienen un contrato a término fijo, pero este no es por escrito. Les hago un llamado y les hago una claridad. El contrato que usted tiene no es a término fijo, porque como lo está escuchando, el contrato a término fijo tiene que ser por escrito y tiene las condiciones y reviste las características que en este programa se le están dando. Luego, si usted no tiene un contrato en la calidad en la que se está expresando, lo invitamos, aparte a que siga viendo nuestro programa y los programas venideros, a que se entable una conversación con su empleador y organice su situación laboral, ya que esta no es la que se presume en estos momentos. Entonces, una vez abordando ese tema, es importante tener en cuenta de que si tenemos un contrato a término fijo, también tenemos lo llamado y conocido como un contrato a término indefinido, que al igual que el contrato anterior tiene unas características especiales que es la que permite saber qué tipo de relación tengo. Y es importante tener claridad con esto, más que para efectos de saber quién es mi empleador, cuál es mi remuneración y cuál es el tiempo, son las obligaciones y responsabilidades que se derivan de este tipo de relación contractual, cómo se pueden terminar y cuáles son las sanciones sí o no dependiendo del tipo de contratación. Temas estos pues que en otros programas veniremos a tratar, pero que desde ya nos vamos dando una idea de que sí es importante conocer y saber cómo está mi relación laboral y a través de qué contrato la rijo. Entonces, la idea sería que Eduard nuevamente nos ilustre frente cuando estamos en un contrato de duración indefinida. Bueno, como veníamos diciendo entonces, y como ya lo habíamos trabajado en programas anteriores, al ser un contrato poder ser escrito o verbal, entonces tenemos que hacer precisión en eso. Un contrato a término indefinido ya no requiere la estipulación por escrito, ¿cierto? ¿Qué nos dice el artículo 47? El contrato de trabajo no estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada por la de obra o de la naturaleza de labor contratada, que ya la veremos más adelante, o no se refiere a un trabajo ocasional o transitorio, será a término indefinido. El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a 30 días, para que el empleador lo reemplace.
En caso de no dar aviso oportunamente o de cumplirse solo parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 8, numeral 7, para todo el tiempo o para el lapso dejado de cumplir, que se refiere a ese artículo a las sanciones. ¿Listo? Entonces, con base en esta lectura, entonces, lo que venimos diciendo, los contratos, si se estipulan por escrito, pueden ser a término fijo o a término indefinido, pero ese contrato a término fijo debe ser por escrito, mientras que este permite ambas modalidades. El artículo nos ilustra y nos habla algo que es la presunción. ¿Qué significa eso? Que si no se habla de la modalidad del trabajo y tampoco, y es de forma verbal, se presume que es a término indefinido. ¿Qué es término indefinido? En pocas palabras, que no hay una fecha real y exigible en la cual tanto empleador como empleado van a dar por terminada la relación laboral. Y es muy importante porque esa fecha tiene que quedar por escrito, porque ya lo dijimos, eso es término fijo. Si no queda por escrito, se entiende que como es de forma verbal y no se ha hablado nada de la modalidad de contratación, entonces esta será por todo el tiempo que dure la labor que se va a desempeñar, las condiciones que le dan origen a la labor. Entonces, en ese ejemplo, si por ejemplo yo soy una persona con tierra para explotación ganadera de leche y contrato a una persona de forma verbal, necesito que me ordeñes unas vacas, ¿cierto? Ese contrato se perfecciona solamente invitándolo, diciéndole, como lo dijimos en programas pasados, necesito que ordeñes en mi finca y te voy a pagar tanto. Están los elementos. Pero nunca hablamos de tiempo, nunca hablamos de modalidad, y en ese orden de ideas se presume que es a término indefinido. ¿Cuándo podrá darse por terminada la relación laboral? Pues como no hay un término, tiene que ser ya sea por una causal, para un despido con justa causa, cosas que se verán más adelante en este programa, o sin justa causa, indemnizándolo, como lo decías vos, Eva. Entonces, en principio es muy importante tener en cuenta que si el contrato es verbal, normalmente nos vamos a dirigir al término indefinido. Bueno, entonces, en este punto, donde ya tenemos dos definiciones importantes para definir las modalidades, es necesario tener de presente que entonces cuando estamos frente a un contrato a término indefinido, no solamente opera el hecho de que hay una presunción de la relación laboral, sino que adicional a eso, el empleador genera unas limitaciones para esa contratación que tienen una cabida legal, como lo es un periodo de prueba. ¿Por qué razón? Porque como ya se explicará, el periodo de prueba de que tanto han escuchado, donde se inicia una relación laboral, y a los 15, 20 días o al mes le dicen, no, no era lo que buscábamos, no te acomodaste al perfil laboral que teníamos pensado, hasta aquí llega la relación y solamente fue un periodo de prueba, es decir, la relación laboral no se perfeccionó y vamos y miramos si el contrato es verbal, cometieron un error. Un error donde van a tener que pagar unas indemnizaciones, donde vamos a encontrar de que la terminación del contrato fue sin justa causa y en donde la persona que se ve vulnerada con ese tipo de interpretación errónea, pues tendrá derecho al uso de un abogado y de la jurisdicción para hacer valer sus derechos. Entonces, por eso es claro saber qué tipo de relación contractual, qué tipo de relación laboral quiero yo con mi trabajador. Como lo dice Santiago en el ejemplo, tenemos un empleador con un ganado, tenemos un trabajador que requiere ese trabajo de ordeño, se pacta verbalmente, no podrá este empleador a los 10 días decirle a ese ordeñador, qué pena señor, pero no era lo que buscaba, el rendimiento suyo no me sirve para lo que yo necesito en mi finca y lo despedirá, y lo despide sin ningún tipo de remuneración ni ningún tipo de indemnización, pues ahí vamos a mirar de que hay lugar a unas sanciones porque ahí en ningún momento existió o hubo el periodo de prueba. Muy bien. El periodo de prueba entonces se preguntará al televidente, ¿aplica para los contratos verbales escritos a término fijo o término indefinido? La respuesta es sí. La aplicación, vamos a hacer la claridad, es muy similar en ambos tipos de contratos, ¿sí?
recordemos, como lo dice Carlos, este debe ser pactado por escrito. Si no se pacta por escrito, no existe, es una cláusula que es un tema que no va a existir en la relación laboral. Se entiende por no escrito, exactamente. Entonces, con base en esto, vamos a mirar entonces que si el contrato es a término indefinido y está por escrito, está pactado el periodo de prueba, la persona, el empleador puede despedir, puede terminar la relación laboral en ese momento, pero cuando el contrato es a término fijo y ese contrato es inferior a un año, el periodo de prueba solo se puede pactar por 3/5 partes de ese tiempo que está estipulado en la norma. Sí. Por una quinta parte. Ah, es una superior quinta. a una quinta parte. Exacto. Pero nunca superior a 2 meses. Exacto, ¿cierto? Ese periodo de prueba jamás podrá ser superior a 2 meses. Totalmente. La regla es precisamente esa. En todo tipo de modalidad de contrato, sea término indefinido a término fijo, no podrá ser el periodo de prueba superior a 2 meses, que igual si hablamos, por ejemplo, de un año, una quinta parte de un año es inferior a 2 meses, por lo que jamás se podrá excusar el empleador a decir, una quinta parte de un año, no. Siempre se entiende que será 2 meses, 2 meses como máximo. Que, por cierto, hay casos muy extraños donde, por ejemplo, el contrato es verbal, pero pactamos por escrito el periodo de prueba. ¿Se puede? Es válido. Aunque lo invito a usted como empleador o como empleado, que si ese es el caso, mejor regule su situación laboral mediante un contrato de trabajo. Me gustaría hacer un par de precisiones frente al periodo de prueba. El periodo de prueba es precisamente, como su nombre lo indica, un periodo donde se van a probar tanto el empleador como el empleado. Muchos creen que el periodo de prueba solamente le sirve al empleador, y no. Ese momento del periodo de prueba le sirve a ambos porque tanto el trabajador puede saber si la presión del trabajo es de su, ¿cómo decirlo? Él lo puede hacer, de alguna u otra manera puede entender cuál es el entorno con el que se va a enfrentar a una relación laboral futura, y de otra parte, el empleador puede evaluar las capacidades de su trabajador. ¿Cuál es el efecto jurídico del periodo de prueba? Que tanto el empleador como el empleado pueden dar por terminado el contrato sin necesidad de argumentar una justa causa. Aunque yo personalmente convidaría al que vaya a dar por terminada la relación laboral que manifieste cuál es el motivo. ¿Esto con ocasión a qué? A que la Corte, lastimosamente lo digo de esa manera, porque aunque la Corte protege mucho los derechos laborales, en este caso creo que al momento de proteger en exceso, vulnera la figura del periodo de prueba, porque en algunas ocasiones la Corte ha dicho de que se debería de explicar cuál es la justa causa para terminar el contrato en periodo de prueba. Entonces es mejor aducir al menos que la persona no tiene las capacidades y las calidades para evitar conflictos futuros. Claro que sí, Santiago. De todas maneras, en ese punto de lo que ha dicho la Corte, es importante resaltar algo, de que el periodo de prueba y lo que ha venido diciendo la jurisprudencia cuando manifiesta esa justa causa o esa explicación de por qué se va a dar terminada la relación o por qué no pasa el periodo de prueba, lo que quiere manifestar es de que más allá de encuadrarla en una de las causales de que trae el Código Sustantivo de Trabajo, es explicar de forma fehaciente que lo que pasó con ese trabajador fue que no cumplió desde la parte profesional o desde el oficio o desde la tarea encomendada con las labores encomendadas o con las expectativas. ¿Por qué razón? Y de pronto puede ser, pensaría yo a título personal, o no de pronto un refuerzo al trabajador. Lo que sucede es de que muchas veces los empleadores se valían de ese periodo de prueba para decir, es que no me gustó, no la forma como ejercía la labor, sino aspectos de carácter personal, y por lo tanto se valían de ese no gusto del carácter personal de la persona, valga la redundancia, para ejercer su labor, pero sí cumplía con las metas y terminaba en el periodo de prueba la relación. Ahí es donde no es válido, o sea, la fundamentación para que el periodo de prueba no pase es de que la persona no logre cumplir con las labores y las tareas encomendadas en debida forma. Si lo hace, no podrá alegar justificación distinta a las que está solicitando, tanto la norma como la jurisprudencia. Claro, porque en
este orden de ideas estaríamos frente a casos de discriminación. Descubrí que mi trabajador profesa una religión que no me gusta, entonces lo puedo despedir porque está en periodo de prueba. Descubrí que de pronto tiene una orientación sexual diferente a la que yo profeso o a la que yo ejerzo, entonces no me interesa que esta persona esté en mi labor. Entonces, en ese orden de ideas es muy válido tu punto. Me gustaría hacer una nota final frente al periodo de prueba, por lo menos a lo que a mí respecta, y es al empleador. Señores empleadores y también señores trabajadores, el periodo de prueba no los libra de pagar seguridad social ni todos los parafiscales a los que usted está llamado. ¿Eso qué quiere decir? Que el hecho de yo tener un trabajador en periodo de prueba no quiere decir que no le esté pagando salud, pensión, seguridad social integral. Entre otras, si yo lo despido en periodo de prueba, lo tengo que liquidar. Y lo tengo que liquidar en el acto, no después. Si tomé la decisión de que definitivamente no me sirve, lo llamo, le entrego su justificación, la terminación dentro del periodo y su liquidación completa y bien elaborada. ¿Por qué? Porque se ha cometido el error de que se piensa de mala manera que el periodo de prueba es como un tiempo donde hay mucha flexibilidad legal y no. Exacto, no hay una laguna legal realmente, es muy claro. ¿Se puede despedir? Sí. ¿Se puede terminar el trabajo realmente? Sí, pero hay que liquidar y hay que pagar a todo lo que hay obligación. Básicamente de lo que libra el periodo de prueba en realidad es de la indemnización a que haya lugar por el despido sin justa causa, ¿cierto? Que no lo hemos dicho también, recordemos que esa indemnización para los contratos a término indefinido, si se despide sin justa causa, será entonces de un salario por el primer año laborado y 20 días de salario por cada año o fracción si no se trabajó el año completo posterior al primero. Ya si el contrato es a término fijo, entonces esa indemnización constará, como se dijo en principio, del pago del tiempo que falta para terminar ese contrato laboral. Claro que sí, Eduardo. Entonces, con esto, queridos televidentes, y haciendo acotación al aporte final que hace el abogado Eduardo, los esperamos en el próximo programa para que conozcan más frente al tema de indemnización por despido sin justa causa, deberes y obligaciones tanto de empleadores como de trabajadores y cuáles son las sanciones del artículo 65 cuando se deja de pagar lo debido al trabajador. Los esperamos, sigan viendo nuestro programa por San Pedro TV y los invitamos a que visiten nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y nuestro canal de YouTube, donde podrán hacer un seguimiento minucioso de los programas que hemos venido dando para que en caso tal quieran a partir de hoy, los que llegaron nuevos a vernos, seguir y saber que lo que estamos hablando puedan hacer un reconteo de las temáticas que se han venido tocando. Muchas gracias.